Ubicada en las aguas del suroeste de la península de Corea, se encuentra la hermosa isla de Jeju, la isla más grande de Corea del Sur y un famoso destino turístico, a menudo llamada el Hawái del Este. Con su impresionante paisaje y su patrimonio cultural único, la isla de Jeju atrae a visitantes de todo el país. En el noroeste de Corea del Sur, en la provincia de Gyeonggi, se encuentra Incheon, la tercera ciudad más grande del país. Situada a 40 kilómetros al oeste de Seúl, Incheon es una ciudad portuaria vital, cuyo puerto noroeste es un punto clave para el comercio de Corea del Sur. Con instalaciones de última generación, Incheon es esencial para el transporte marítimo. En la parte sur de Incheon, en la ciudad de Ansan, se encuentra una escuela pública llamada Dangwon Dr. En 2014, 325 estudiantes de segundo año de INI se preparaban para un viaje escolar de 4 días. Su plan era salir del puerto de Incheon y tomar un crucero hacia la isla de Jeju. En ese momento, un gran crucero, anteriormente conocido como Naminoue, de la compañía japonesa Oshima Doom, estaba atracado en el puerto de Incheon. El barco había operado sin problemas durante 18 años. Posteriormente, fue adquirido por la compañía surcoreana Cheonghae Nefa, cuyo presidente, Jo Kyung-beun, lo renombró personalmente como Sewol, simbolizando su visión de superar los límites. Jo Kyung-beun tenía grandes expectativas para el barco. El antiguo barco fue sometido a extensas renovaciones bajo su supervisión, ampliando las cabinas en su estructura original de 5 cubiertas. Las 2 primeras eran bodegas de carga, las tercera y cuarta cubiertas albergaban cabinas de pasajeros, y la quinta cubierta contaba con una galería de arte. Jo Kyung-beun, un ávido fotógrafo, incluso instaló una galería de arte en la proa del barco para exhibir sus obras en el renovado Sewol. El barco medía 146,61 metros de largo, 22,2 metros de ancho y 14 metros de alto, con un desplazamiento de 6.825 toneladas. Podía llevar hasta 921 pasajeros, con una capacidad máxima de 956 incluyendo la tripulación, y transportar 987 toneladas de carga, lo que lo convertía en uno de los más grandes de su tipo entre los buques de carga surcoreanos. Un año después del incidente, el Sewol fue puesto en operación, especializándose en rutas entre el puerto de Incheon y la isla de Jeju, con 2 a 3 viajes semanales. El horario estaba cuidadosamente planeado, salía del puerto de Incheon a las 9 de la noche y llegaba a la isla de Jeju a las 8 de la mañana del día siguiente. Los pasajeros podían disfrutar de una buena noche de sueño a bordo sin retrasar sus planes para el día siguiente. En la primavera de 2014, más de 300 estudiantes de segundo año de la escuela secundaria Dangwon abordaron autobuses rumbo al puerto de Incheon para tomar un crucero, llenos de entusiasmo por el viaje. Sin embargo, nunca podrían haber imaginado que estaban a punto de enfrentarse a un desastre que marcaría el siglo. El martes 15 de abril de 2014, por la tarde, los estudiantes llegaron temprano al puerto de Incheon. Se alinearon, empujando sus maletas de todos los tamaños, listos para abordar el barco. Estaban a punto de embarcarse en el crucero, Oamana. Desafortunadamente, el clima empeoró. Justo antes de la partida, una densa niebla cubrió el puerto, reduciendo la visibilidad en el mar a menos de 1 kilómetro. Por razones de seguridad, la autoridad portuaria emitió una advertencia y suspendió temporalmente todas las salidas nocturnas, dejando en tierra a 10 barcos atracados en el puerto. Los estudiantes pasaron el tiempo charlando y contemplando el mar cubierto de niebla, con la esperanza de que pronto se despejara. Después de esperar varias horas, ya eran las 8:30 de la noche. Gradualmente, la niebla se disipó y el clima comenzó a mejorar. Sin embargo, el Oamana seguía sin dar señales de partir, lo que hizo que los estudiantes, cada vez más impacientes, empezaran a murmurar entre ellos, extendiéndose una sensación de inquietud. Esa noche, entre las salidas programadas, estaba el Gran Ferry Sowo, barco hermano del Oamana, propiedad de la misma compañía y de tamaño y estructura similares. Debido a su considerable carga, el Sewol necesitaba dirigirse urgentemente a la isla de Jeju. Después de reevaluar las condiciones meteorológicas, la autoridad portuaria levantó las restricciones, permitiendo que el Sewol fuera el único ferry autorizado para zarpar esa noche. En ese momento, más de 100 pasajeros ya habían abordado el Sewol, pero aún quedaban muchas cabinas vacías, suficientes para acomodar a los estudiantes y profesores de la escuela secundaria Dangwon.
Para no alterar los planes de viaje del día siguiente, la escuela decidió, tras consultar con el capitán, cambiar de Loman al Segol para su viaje a la isla de Jeju. Al recibir la buena noticia, los estudiantes aplaudieron y rápidamente llamaron o enviaron mensajes de texto a sus padres para informarles del cambio. Más de 300 estudiantes, con sus coloridas maletas, abordaron emocionados el Segol uno por uno. Para la mayoría de los estudiantes, era la primera vez que subían a un ferry tan grande. Miraban a su alrededor con curiosidad, y algunos, más traviesos, daban golpecitos ligeros en las barandillas, encontrándolo divertido. La atmósfera estaba llena de risas y conversaciones animadas. Guiados por la tripulación, los estudiantes se dirigieron al cuarto piso, que estaba reservado especialmente para ellos, mientras que los profesores se alojaban en el quinto piso junto con la tripulación. Los estudiantes se alinearon y entraron en las cabinas del cuarto piso. El pasillo parecía interminable, con cabinas ordenadamente dispuestas a ambos lados. Al abrir la puerta de una cabina, se podían ver los ojos de buey ofreciendo vistas del mar. Las literas, similares a las de un dormitorio estudiantil, estaban dispuestas en filas de 8 camas, 4 a cada lado de la puerta. Aunque los pasillos eran algo estrechos, las habitaciones estaban limpias y ordenadas, sin muebles innecesarios. Los estudiantes estaban encantados con todo. Rápidamente desempacaron, algunos se recostaron en sus literas, mientras que otros miraban el mar a través de los ojos de buey. Mientras tanto, la tripulación del Segol estaba ocupada con los preparativos finales para la partida. En contraste con la animada atmósfera en las cabinas, el puerto estaba inquietantemente silencioso, con solo el suave zumbido de los motores del Segol y el sonido de las olas rompiendo el silencio. A pesar de una fina capa de niebla que aún persistía en el mar, el barco recibió permiso para zarpar. El ancla se levantó lentamente y todo estaba listo para la partida. A las 9 de la noche, con el sonido del claxon del barco, el ferry Segol partió lentamente del puerto de Incheon, rumbo a la isla de Jeju. A medida que la costa desaparecía gradualmente, la emoción de los estudiantes crecía. El exigente sistema educativo coreano hacía que sus estudios diarios fueran extremadamente rigurosos, por lo que este viaje escolar era una oportunidad rara para relajarse. Anticipaban con ansias la libertad que brindaba la brisa marina y la hermosa vista de la isla de Jeju. Después de salir del puerto, algunos estudiantes se reunieron en la cubierta para disfrutar de la brisa nocturna, sintiéndose completamente felices. Algunos paseaban por el barco con amigos, tomando fotos para inmortalizar los recuerdos. Otros se quedaron en sus camarotes, comiendo bocadillos y charlando, mientras que algunos apagaron las luces y escucharon historias de fantasmas en la cama. El salón central en el tercer piso estaba lleno de actividad, con 2 cantantes filipinos actuando en vivo y llenando el ambiente con melodías maravillosas. Todos alzaron sus copas para celebrar la exitosa partida. A las 10 de la noche, todos los pasajeros fueron invitados a la cubierta para un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras las luces brillantes iluminaban el cielo nocturno, los fuegos artificiales se explotaban en la oscuridad, llenando la noche de color y elevando el ánimo de los estudiantes. Al día siguiente era el cumpleaños de un maestro, así que los estudiantes se quedaron despiertos hasta la medianoche para celebrarlo. Tan pronto como el reloj marcó las 12, sacaron un pastel con entusiasmo y celebraron con su maestro, capturando los momentos felices en fotos. En la noche oscura, el Go Nein era la única luz. Poco a poco, todos se fueron quedando dormidos. A las 8:30 de la mañana siguiente, los estudiantes comenzaron a despertarse uno por uno. Algunos se dirigieron al salón central en el tercer piso para desayunar. En ese momento, el ferry Soo seguía navegando sin problemas, habiendo entrado en el estrecho de Mongol, una zona conocida por sus fuertes corrientes submarinas entre Jindo y la isla Mongol. El mar estaba calmado y la mayor parte del viaje ya estaba completada. Salvo eventos imprevistos, se esperaba que el barco llegara a la isla de Jeju en 2 horas. Sin embargo, el desastre ocurrió de manera abrupta a las 8:52 de la mañana. Los estudiantes en los camarotes sintieron de repente una sacudida violenta. En la cubierta, las pilas de contenedores de carga fueron arrojadas al agua con fuertes golpes, y el agua salpicada golpeó ferozmente el casco del barco. Lo más alarmante fue que, incluso después de varios segundos de sacudidas, el barco no recuperó su equilibrio.
Toda la embarcación se inclinó 20 grados hacia el agua a las 8:49 y 40 segundos, causando que la carga cayera a un lado del barco. En el salón central del tercer piso, los pasajeros que desayunaban cayeron como fichas de dominó. Dentro de los camarotes, los pasajeros y sus pertenencias fueron lanzados a un lado, haciendo casi imposible mantenerse de pie. Los pasillos estaban llenos de pasajeros caídos, muchos de los cuales resultaron heridos. El estudiante de segundo año Choi Deoka, del Instituto Dangwon, se encontraba en el pasillo del cuarto piso cuando la sacudida repentina lo arrojó al suelo. Consciente de la gravedad de la situación, Choi llamó al 119 a las 8:52 de la mañana, 4 minutos después del incidente. Normalmente tranquilo bajo presión, su voz temblaba y su tono se elevaba mientras intentaba transmitir al operador la condición crítica del barco. Temiendo no haber sido claro, Choi pasó el teléfono a un profesor cercano. Desafortunadamente, el profesor estaba aún más asustado y solo pudo gritar pidiendo ayuda, sin proporcionar información útil. El teléfono regresó a Choi, y una vez que el operador comprendió la situación, transfirió la llamada a la Guardia Costera de Mokeipo. Mokeipo, una ciudad portuaria en Gyeongnam-do, Corea del Sur, tenía jurisdicción sobre el incidente. Confundido con un miembro de la tripulación, el operador de la Guardia Costera pidió a Choi las coordenadas del barco y otros detalles técnicos. Desorientado, Choi hizo lo mejor que pudo para describir la situación, enfatizando que había más de 300 estudiantes a bordo y solicitando urgentemente asistencia. Notablemente, Choi Deoka fue la primera persona en el LEGEU en enviar una señal de socorro, incluso antes que la tripulación. Mientras Choi realizaba la llamada, la transmisión del barco comenzó a repetirse una y otra vez. Este mensaje se reprodujo durante al menos una hora después del incidente, repitiéndose una docena de veces. A las 8:55 de la mañana, 3 minutos después de la llamada de Choi, el primer oficial Kang Won-hik envió una señal de socorro al servicio de tráfico de embarcaciones de Jeju, pidiéndoles que notificaran a la Guardia Costera. Tras varios intentos, finalmente contactaron a la Guardia Costera de Mokeipo a las 8:59 de la mañana. Para entonces, la Guardia Costera ya había recibido la llamada de Choi y había despachado una patrullera. La instrucción de permanecer en su lugar ayudó a calmar un poco a los pasajeros. Gracias a la tranquilidad transmitida por sus profesores, el pánico de los estudiantes comenzó a disiparse lentamente y obedientemente permanecieron en sus lugares, esperando que el barco se estabilizara. La atmósfera en la cabina era tensa y angustiosa mientras el barco seguía inclinado. De repente, alguien soltó una risa, rompiendo el inquietante silencio. Los estudiantes empezaron a bromear y a animarse mutuamente, tratando de mantener una actitud positiva mientras esperaban el rescate. 19 minutos después del incidente, a las 9:07 de la mañana, el servicio de tráfico de embarcaciones de Jeju, más cercano al ferry Segol, recibió otra llamada de auxilio del primer oficial Kang Won-hik. Hasta las 9:38 de la mañana, el servicio de tráfico de buques de Jeju se mantuvo en contacto con Kang, instando a la tripulación a que instruyera a todos los pasajeros a ponerse los chalecos salvavidas y prepararse. 25 minutos después del accidente, a las 9:13 de la mañana, la inclinación del Yeyeyev no solo persistía, sino que había empeorado, superando los 50 grados. A pesar de esto, los esfuerzos de rescate aún no habían llegado. Era desconcertante que la transmisión a bordo siguiera instruyendo a todos a quedarse en sus lugares, aconsejando específicamente a los estudiantes y maestros de la escuela secundaria Dangwon que permanecieran allí. No se dieron más instrucciones. La atmósfera en la cabina era tensa y lúgubre, llena de un profundo sentimiento de miedo. Con la ayuda de sus maestros, los estudiantes se pusieron los chalecos salvavidas. El pasillo estaba tan inclinado que era imposible mantenerse de pie, los estudiantes estaban prácticamente sentados contra las paredes, cada vez más aterrorizados. A las 9:18 de la mañana, media hora después del accidente, un estudiante vio a través de una escotilla un ferry rojo, encendiendo una chispa de esperanza entre todos. A medida que el barco de rescate se acercaba, la noticia se difundió por los grupos de comunicación, y algunas personas no pudieron evitar llorar de alegría. El ferry rojo, Yodwe, fue el barco más cercano al lugar del accidente y había recibido la llamada de emergencia del Servicio de Tráfico de Embarcaciones de Jindo, VTS. Inmediatamente navegó a toda velocidad hacia la escena, convirtiéndose en el primer barco en llegar ese día. Sin embargo, la carga flotante del Segol dificultó su aproximación.
El capitán del Dole-Ace hizo todo lo posible por acercarse y proporcionar chalecos salvavidas y botes de rescate, pero nadie del Segol había organizado aún una evacuación, y la vasta cubierta permanecía vacía. 5 minutos después, el Dole-Ace informó de la situación al VTS de Hindo, que continuó instando a la tripulación del Segol a evacuar a los pasajeros. A pesar de las múltiples garantías del VTS de Hindo, la tripulación no organizó una evacuación y siguió diciendo a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes. 2 minutos después, el VTS de Hindo volvió a presionar al capitán Enyekek del Segol para que decidiera sobre una evacuación, pero no respondió, solo repetía las actualizaciones del estado del barco. Durante este tiempo, el oficial de comunicaciones transmitió repetidamente instrucciones para que los pasajeros permanecieran quietos. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, creando una atmósfera ominosa que hacía que cada segundo se sintiera interminable. A partir de las 9:32 de la mañana, varios buques civiles comenzaron a llegar al lugar para ayudar en los esfuerzos de rescate. Siguiendo las directrices unificadas del Centro de Servicio de Tráfico Marítimo de Hindo, los barcos desplegaron botes salvavidas para asistir a los pasajeros. El barco patrulla 123 de la Guardia Costera de Moqueipo y el helicóptero B-512 también llegaron al lugar, pero no establecieron contacto directo con el Helijet ni intentaron ingresar a las cabinas. Los pasajeros del ferry no recibieron instrucciones claras y estaban demasiado asustados para moverse. Todo el proceso de rescate parecía caótico, sin una coordinación efectiva entre los rescatistas, dejando a todos sin saber qué hacer. Algunos barcos simplemente daban vueltas alrededor del Segol, sin poder iniciar el rescate. Desesperadamente, todos observaban cómo el gran ferry seguía inclinándose. A las 9:35 de la mañana, 47 minutos después de que el ferry comenzara a inclinarse, aún no había agua en las cabinas de pasajeros. Con tantos barcos cerca, una evacuación organizada podría haber salvado vidas, pero eso no ocurrió. A medida que pasaba el tiempo, el miedo entre los estudiantes de la escuela secundaria Dangwon se intensificaba. De repente, la situación empeoró drásticamente. El agua irrumpió a través de la tercera cubierta, inundando los pasillos y las cabinas. El Segol continuó inclinándose hacia la izquierda hasta alcanzar un ángulo de 62 grados. Los gritos y lamentos resonaban por los pasillos, mientras dos maestros eran arrastrados por el agua. Frente a la muerte, los estudiantes estaban al borde del colapso emocional, algunos llamando incoherentemente a sus padres. Los padres, informados de la situación de sus hijos a través de mensajes, dejaron todo y corrieron hacia la costa, rezando por su regreso seguro. En medio del estruendo de las aguas, la transmisión seguía instruyendo a todos a permanecer en sus lugares. Nadie entró a los camarotes para rescatar a los pasajeros. Algunos se dieron cuenta de que no podían simplemente quedarse esperando la muerte y comenzaron a huir en pánico. En ese momento, la inclinación del Segol se aceleró, acercando peligrosamente la cubierta superior a la superficie del agua. A las 9:37 de la mañana, el capitán Lee Hong-seok hizo su último informe sobre la inclinación del ferry al Centro de Servicio de Tráfico Marítimo de Hindo, tras lo cual cesaron todas las comunicaciones con el centro. En ese momento, 3 guardacostas maniobraron un pequeño bote de goma alrededor de los contenedores de carga, tratando de acercarse al Segol. 10 minutos después, el bote de goma logró llegar a la cubierta del ferry. A las 9:48 de la mañana, rescataron al primer grupo de personas en apuros, que resultaron ser 8 miembros de la tripulación, incluido el capitán de Hong-seok, en lugar de pasajeros. A las 9:54 de la mañana, la proa del lado de babor del Segol estaba completamente sumergida, pero la mayoría de los estudiantes seguían las instrucciones de la transmisión, esperando ser rescatados. Algunos estudiantes, aún capaces de moverse, avanzaron a tientas por los pasillos. Con la ayuda de un pasajero amable, varios estudiantes usaron las mangueras contra incendios para subir a la cubierta, esperando ser rescatados por helicóptero. Para las 10:03 de la mañana, el Segol se había inclinado más de 70 grados. Algunos estudiantes quedaron atrapados en el salón central del tercer piso, donde el agua golpeaba violentamente los cristales y se derramaba hacia adentro. En ese lugar estaban adultos, estudiantes y niños pequeños. Con el ferry inclinado, el suelo del salón estaba casi vertical al mar. En esta situación, solo agarrándose a las mangueras contra incendios y trepando 20 metros podían salvarse.
Algunos pasajeros reunieron todas sus fuerzas para escapar hacia arriba, ayudados por personas de buen corazón. Algunos lograron escapar, pero otros, debilitados por el agotamiento, no pudieron ser rescatados. Pronto, el agua de mar inundó el salón, llevándose a muchos. En el momento del incidente, el inspector Park Sung-ki estaba patrullando las aguas a 40 kilómetros de distancia, reprimiendo la pesca ilegal. Al enterarse del accidente del Yeongjil, cambió de rumbo de inmediato y dirigió el barco patrullero Yeongnam-do 201 a toda velocidad hacia el lugar. A las 10:04 de la mañana, llegó a la escena. Para entonces, habían pasado 76 minutos desde el inicio del incidente. La vista que recibió a Park Sung-ki fue impactante. El Yeongjil estaba casi volcado, con 2 helicópteros sobrevolando y alrededor de 20 barcos rodeándolo, todos inmóviles y sin participar en el rescate. Al ver a tantos pasajeros esperando ser rescatados, arriesgó su vida para abordar el ferry y, junto con sus colegas, logró salvar a 28 personas. Las luces de advertencia parpadeantes de su barco patrullero Yeongnam-do 201 hicieron que los barcos civiles cercanos, pensando que era una embarcación de rescate del gobierno, se acercaran y comenzaran a ayudar. En los siguientes 15 minutos, estos barcos civiles rescataron a 120 personas, desempeñando un papel crucial en los esfuerzos de salvamento. Para las 10:15 de la mañana, algunos pasajeros ya habían llegado a la cubierta. En ese momento, el Yeongjil estaba inclinado más de 90 grados y a punto de volcarse, lo que hacía la situación extremadamente peligrosa. Los pasajeros saltaron valientemente al mar helado y fueron rescatados, pero ninguno sintió la alegría de haber sobrevivido. Fríos y aterrorizados, no tenían fuerzas ni para llorar hasta que llegaron a la orilla, donde finalmente rompieron en llanto. Los estudiantes dentro finalmente se dieron cuenta de que ya no podían seguir las instrucciones de la transmisión. Desesperadamente llamaban por ayuda, y uno de ellos estaba peligrosamente cerca del Yeongjil que se hundía, a punto de ser arrastrado nuevamente al mar en cualquier momento. Arriesgando su vida, Park Sung-ki dirigió su barco hacia él a toda velocidad y logró rescatarlo en cuestión de minutos. Este chico era Park Hong-yuk, un estudiante de segundo año de la escuela secundaria Dangwon. Cuando el ferry se volcó, Park Hong-yuk todavía estaba dentro, luchando por escapar mientras sostenía a una compañera. Lucharon contra el agua que se precipitaba, pero con el barco volcado, no podían encontrar la salida. A medida que el nivel del agua subía, Park decidió hacer un intento desesperado por sobrevivir. Ambos tomaron una respiración profunda y se sumergieron, pero las corrientes creadas por el hundimiento del barco los separaron. Después de varios segundos de lucha bajo el agua, Park Hong-yuk logró escapar y salir a la superficie, mientras que la chica desapareció en el oscuro mar. 58 minutos después del vuelco, a las 11:18 de la mañana, el barco estaba casi completamente sumergido, con solo una parte esférica azul de la proa visible sobre el agua. Tras el accidente, varios departamentos organizaron operaciones de emergencia. Sin embargo, a pesar de la participación de numerosas agencias, no hubo un comando unificado, lo que llevó a una superposición de responsabilidades y a una falta de información precisa. En la mañana del incidente, cuando los pasajeros comenzaron sus frenéticos intentos de escapar alrededor de las 10, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ya había sido informada sobre el accidente. A las 11, con el Yeongjil casi completamente sumergido, la sede central de Contramedidas de Desastres y Seguridad informó a la Casa Azul que no había víctimas. Posteriormente, a las 11:01, la Corporación de Radiodifusión Munhwa transmitió esta noticia, seguida por otros medios de comunicación. El falso informe de que no había víctimas duró 49 minutos. Algunos padres, al escuchar que todos los niños habían sido rescatados, se llenaron de alegría e intentaron contactar a sus hijos, solo para no recibir respuesta. Los mensajes de despedida anteriores de sus hijos seguían apareciendo en sus pantallas, desgarrándoles el corazón. Pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. A medida que se desmentía la desinformación, la opinión pública rápidamente se volvió negativa. La sede central de Contramedidas de Desastres y Seguridad admitió que no estaban al tanto de la situación real en el barco. Mientras tanto, los esfuerzos de rescate seguían desorganizados. A las 12:04 del mediodía, la unidad de salvamento de la Marina llegó al sitio del accidente, pero, al carecer de equipo de buceo, solo pudieron permanecer alrededor del Sewol. A la 1:42 de la tarde, finalmente llegó el equipo especial de rescate de buceo en aguas profundas de la Policía Marítima,
pero las condiciones de las mareas impidieron cualquier operación de rescate. No fue hasta las 5:15 de la tarde que la presidenta Park Geun-hye hizo su aparición. Sorprendida por la falta de progreso en los esfuerzos de rescate, no sabía que cientos de estudiantes estaban atrapados en el barco. Al llegar al edificio del Ministerio de Seguridad y Administración Pública en Seúl, preguntó, he oído que todos los estudiantes llevaban chalecos salvavidas, entonces, ¿por qué es tan difícil rescatarlos? A las 6 de la tarde, comenzó la primera operación de rescate submarino, que involucró solo a 4 buzos, 2 guardacostas y 2 miembros de la Marina. La operación duró 10 minutos y no resultó en ningún rescate. Sin embargo, el gobierno afirmó falsamente que se habían desplegado 118 guardacostas y 42 miembros de la Marina. Cuando se expuso esta mentira, provocó indignación pública. A las 10:20 de la noche, se reanudó la operación de rescate submarino. Esta vez, recuperaron el cuerpo de un miembro de la tripulación y de un estudiante de secundaria que aún tenía un pulso débil. Lamentablemente, el estudiante falleció poco después de llegar al hospital. Esa noche, las familias de los desaparecidos no pudieron dormir. En las primeras horas de la mañana, el primer ministro Chang Hong-won trasladó a las familias a un gimnasio en Hindu y reunió a los reporteros para dirigirse a ellos, con la intención de irse en silencio. Enfurecidas, las familias lo rodearon, causando caos. La Guardia Costera anunció que comenzarían operaciones nocturnas, inyectando aire en los compartimentos para aumentar las posibilidades de supervivencia de los pasajeros. Desconfiando de las autoridades, las familias se apresuraron al puerto de Hindu para presenciar de primera mano los esfuerzos de rescate. Durante toda la noche, la Guardia Costera controló el sitio, prohibiendo a cualquiera acercarse al rescate submarino. Las declaraciones oficiales afirmaban que más de 450 personas estaban involucradas en los esfuerzos de rescate. Sin embargo, algunos padres no vieron buzos alrededor del Helizier. Los informes de los medios de comunicación indicaron que se encontraron al menos 10 cuerpos ese día. 2 días después del incidente, el barco se hundió por completo. Con el tiempo, cada vez más buzos civiles no pudieron quedarse de brazos cruzados y solicitaron unirse al rescate. Sin embargo, todos fueron bloqueados por la Guardia Costera, sin poder siquiera acercar sus barcos. Las autoridades y los medios de comunicación continuaron publicando noticias falsas y luego retractándose, sin ningún progreso sustancial en la búsqueda y rescate después de 3 días. Para colmo de males, el capitán del Seoul y algunos miembros de la tripulación, temiendo por sus propias vidas, abandonaron a los pasajeros y huyeron, dejando a los padres llenos de ira y decepción. No fue hasta el 19 de abril que las labores de rescate comenzaron formalmente, con la participación de la Guardia Costera, la Marina y los buzos civiles. A las 7:24 de la mañana, los grupos civiles de buzos expertos fueron reportados ayudando en las operaciones de rescate. 1 hora y media después, los buzos llegaron al lecho marino, donde el enorme Seoul yacía en silencio, su interior inquietantemente quieto, una visión desgarradora. Las familias en el gimnasio observaban la búsqueda submarina en vivo, incapaces de contener sus lágrimas. Esa noche, se reunieron espontáneamente en un barco de pesca y navegaron hacia el lugar donde se hundió el Seoul. El mar estaba vacío y los padres lloraban desconsoladamente, lamentando la pérdida de sus hijos. Ese día se recuperaron 49 cuerpos. La búsqueda continuó hasta el 11 de noviembre. Después de 209 días, se declaró el fin de la búsqueda, con solo 172 de las 476 personas a bordo rescatadas. Los 304 restantes estaban muertos o desaparecidos, incluyendo a Choi De-oka, el estudiante de la escuela secundaria Dangwon que fue el primero en pedir ayuda. Este desastre se convirtió en la peor tragedia marítima en la historia de Corea del Sur. En 2015, un año después del incidente, el gobierno surcoreano contrató a la empresa Pyeongtaek para recuperar por completo el Helios, con una estimación inicial de 91,6 mil millones de wons. Sin embargo, la operación resultó ser mucho más complicada de lo esperado, elevando los costos a 280 mil millones de wons. Tras superar numerosos obstáculos y un periodo de preparación de 2 años, la empresa Pyeongtaek comenzó oficialmente la operación de recuperación entre marzo y abril de 2017. El buque grúa Senoa 30 logró levantar exitosamente el ferry Soho del agua y transportarlo al puerto nuevo de Mokeipo. Después de 1.091 días bajo el agua, el ferry Soho finalmente volvió a ver la luz del día. Tras el desastre,
las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa del accidente. Descubrieron que se había perdido información clave del ICE en el momento del incidente, lo que dio lugar a varias teorías sobre la causa. La teoría más aceptada es la del exceso de carga. Según un informe oficial de investigación, el exceso de carga fue la causa directa del hundimiento del Delhiye. El ferry perdió el equilibrio y comenzó a inclinarse. Park Han-ho ordenó al timonel Cho Hong-ki cambiar del sistema de dirección automática al manual a las 8:48 de la mañana para ajustar el rumbo. En ese momento, el casco perdió repentinamente el equilibrio y la proa comenzó a girar descontroladamente hacia la derecha. Cho intentó girar a la izquierda, pero fue en vano, ya que la proa giró aún más bruscamente hacia la derecha, causando que el ferry se inclinara hacia la izquierda. Los contenedores de carga que caían agravaron la inclinación. Para las 8:53 de la mañana, el Delhiye había virado 20 grados hacia la derecha, siguiendo una trayectoria en forma de J en el mar. La capacidad máxima de carga del Delhiye era de 987 toneladas, pero el día del incidente llevaba 182 automóviles, 3 camiones pesados, 3 tanques de agua de acero y una gran cantidad de barras de acero. Además, para acomodar el exceso de carga, la tripulación bombeó ilegalmente una cantidad significativa de agua de lastre. El agua de lastre se almacena en tanques para aumentar el peso del buque, ajustar su centro de gravedad y mantener la estabilidad. La falta de suficiente agua de lastre puede causar un desequilibrio cuando el casco se inclina. Ese día, el Delhiye llevaba solo 760 toneladas de agua de lastre, muy por debajo del estándar requerido de 1.703 toneladas. Para acomodar a más pasajeros, se ampliaron las cabinas de la tercera a la quinta cubierta del ferry, elevando el centro de gravedad en 51 centímetros, lo que hizo que la embarcación fuera más propensa a volcarse. Durante la navegación, la pérdida repentina de control del equipo de dirección provocó un ángulo de giro excesivo, resultando en la tragedia. Muchos expertos marítimos también han confirmado la posibilidad de una falla mecánica. Teoría 2. Anclaje deliberado. Esta teoría, presentada en el documental It Derailed, sugiere que si el barco giró a la derecha, debería haberse inclinado hacia la derecha. Sin embargo, el Seagull se inclinó hacia la izquierda, lo que llevó a la especulación de que alguna fuerza tiraba del barco hacia la izquierda desde la parte delantera izquierda. El documental mostró que, según las imágenes disponibles, ambas anclas del Seagull eran negras antes de zarpar, pero después del incidente, el ancla izquierda había perdido su pintura y mostraba signos de uso. Esto indicaría que el ancla izquierda se soltó deliberadamente al agua, provocando un giro repentino del barco. La teoría sugiere que el hundimiento del Seagull fue una conspiración por parte de la tripulación. Se alega que algunos miembros intentaron hundir el barco soltando secretamente el ancla durante la navegación, lo que provocó el desastre. Sin embargo, el Comité de Investigación del Seagull declaró que ambas anclas estaban correctamente retraídas y aseguradas, sin señales de haber sido bajadas. Además, experimentos de simulación realizados por el Instituto Marítimo de los Países Bajos demostraron que, incluso si el ancla hubiera sido soltada, no sería suficiente para causar el hundimiento. Teoría 3. Impacto externo. Esta teoría alguna vez tuvo gran aceptación entre el público. Basándose en mapas de seguimiento y en imágenes de radar divulgadas, algunos expertos señalaron que en el momento del incidente había un objeto enorme detrás del Seagull, mucho más grande que un contenedor. Esta teoría sugiere que la trayectoria errática del Seagull se debió a una colisión con un submarino. Además, los pasajeros supervivientes confirmaron haber escuchado un misterioso ruido fuerte en el momento del incidente, lo que apoya esta teoría. Sin embargo, cuando se recuperó el barco, la investigación de la compañía británica Keag no encontró marcas de colisión significativas en el casco del Seagull. Aunque un informe de investigación posterior no descartó por completo la teoría del impacto externo, concluyó que la probabilidad de tal ocurrencia era muy baja. Si el desastre fue causado por la sobrecarga de carga, las modificaciones del barco y los giros repentinos, las acciones del capitán, la tripulación y las autoridades pertinentes después del incidente. La pregunta de por qué no rescataron a los pasajeros se convirtió en una gran preocupación para el público. En última instancia, el error humano fue la principal razón de la trágica pérdida de más de 300 vidas. Inicialmente, el capitán y la tripulación recibieron instrucciones claras de organizar a los pasajeros para que se pusieran los chalecos salvavidas y evacuaran de inmediato.
En ese momento, la inclinación del barco no era tan severa, y una evacuación oportuna podría haber reducido significativamente las bajas. Sin embargo, el capitán y la tripulación del Segol abandonaron a los pasajeros, priorizando su propia salvación. A pesar de recibir instrucciones, la tripulación seguía diciéndoles a los pasajeros que permanecieran en sus lugares mientras ellos mismos abordaban los botes salvavidas. En el momento del incidente, el capitán Onfige que estaba descansando en su cabina. Al escuchar el alboroto, subió a la cubierta superior y fue rescatado vistiendo solo una camisa de manga larga y pantalones cortos. El primer oficial Kang Won-sik se negó a cumplir con las órdenes de evacuación del Servicio de Tráfico Marítimo de Jindo, alegando que había demasiados pasajeros para evacuar. En realidad, el Segol estaba equipado con 44 botes salvavidas pequeños, cada uno con capacidad para 25 personas, y 4 sistemas de evacuación marítima, cada uno con capacidad para 250 personas. Estas instalaciones podían evacuar a un total de 2.100 personas. Si el rescate hubiera sido bien organizado, todos podrían haber sido salvados. Sin embargo, solo se utilizaron 2 botes salvavidas durante el incidente. Cuando rescataron al capitán Eyege, solo vestía una camisa de manga larga y pantalones cortos. A pesar de ser la persona más familiarizada con la situación del Yeji, no ayudó a los rescatistas después de evacuar de manera segura, incumpliendo sus responsabilidades. En ese momento, había 476 personas a bordo del Segol, por lo que si el rescate hubiera sido bien organizado, todos podrían haber sido salvados. El Centro de Servicios de Tráfico de Embarcaciones enfatizó repetidamente que si los pasajeros saltaban al agua, los barcos cercanos podrían asegurar su rescate. Sin embargo, los pasajeros no recibieron estas instrucciones y solo escucharon transmisiones repetidas que les decían que se quedaran en su lugar. El aniversario de la muerte de Choi Tae-min es el 21 de marzo, mientras que el ferry Segol se hundió el 16 de abril, con solo unos días de diferencia. Esto ha llevado a algunos a creer que las más de 300 víctimas del Segol fueron sacrificios rituales por Choi Son-sil, aprovechando su estrecha relación con la presidenta Park Geun-hye. Circulan rumores de que Park Geun-hye estaba al tanto del desastre inminente y que las 7 horas en las que no se supo de ella las pasó realizando rituales para Choi Tae-min. La empresa propietaria del ferry Segol, Cheongdae-Jineek, estaba dirigida por Jo Byung-geun, quien tenía estrechos vínculos con otro grupo religioso, la Iglesia Bautista Evangélica. Este grupo, fundado por el mentor de Jo, contaba con muchos miembros de la tripulación de la empresa como seguidores. El grupo también estuvo involucrado en el infame incidente de Fatford en 1987, que resultó en 32 muertes. Además, el nombre, Segol, dado por Jo Byung-geun, tiene un significado religioso. El capitán original del Segol había reportado repetidamente problemas con la estabilidad del barco antes del incidente, pero la empresa lo despidió. En su lugar, nombraron a Lee Hong-seok como capitán interino para este viaje, lo que llevó a la especulación pública de que el desastre fue una conspiración orquestada por Jo Byung-geun. Tras el incidente, Jo fue buscado por malversación y otros cargos. La policía desplegó a 6.000 oficiales para capturarlo. 2 meses después del incidente del Segol, en junio de 2014, la policía surcoreana anunció que el cuerpo de Jo había sido encontrado en un campo en Suncheon, Jeollanam-do. El estado de descomposición de los restos dificultaba determinar la causa de la muerte, pero la identificación se confirmó mediante registros dentales y ADN. Su misteriosa muerte añadió un aire aún más inquietante y enigmático al incidente. Tras la recuperación del Segol, varios hallazgos en su interior avivaron aún más estas creencias. Lamentablemente, 3 miembros de la tripulación perdieron la vida mientras intentaban salvar a los pasajeros. Tras el veredicto final, 53 personas fueron declaradas culpables, incluyendo a miembros de la tripulación, personal de la Guardia Costera de Corea y empleados de la compañía Chongae-Hin Marine. Los sobrevivientes de la escuela secundaria Dangwon enfrentaron un inmenso trauma psicológico después del desastre. Con el tiempo, regresaron a la escuela, pero muchos lucharon por seguir adelante, a menudo atormentados por sueños de aquel trágico día. Al caminar por lugares familiares en el campus, veían las imágenes de sus compañeros perdidos. En enero de 2016, casi 2 años después del accidente, la escuela secundaria Dangwon celebró una ceremonia de graduación especial. Los pupitres estaban adornados con flores y fotografías para honrar las vidas vibrantes que se perdieron. Los estudiantes sobrevivientes tomaron las fotos de sus compañeros y regresaron a la isla de Jeju.
En ese día soleado, se tomaron fotos en la hermosa isla, cerrando así el ciclo de su viaje escolar inconcluso. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.